Capítulo 3. La conversión. En los últimos meses de 1925 ocurrió un suceso aparentemente simple que cambiaría por completo el destino de este joven militar. Un día, su esposa le comentó que cuando hacía sus compras en el mercado, platicaba con frecuencia con una vendedora de aspecto agradable de nombre Rosa Murillo, quien le hablaba sobre temas religiosos que le emocionaban, como la vida de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, que era el perdón, la misericordia, las buenas costumbres según la Santa Biblia. Y a sus preguntas siempre respondía: si quieres saber más, la invito al templo donde algunos hermanos abundarán sobre estos conceptos. Además, le hablarán sobre la responsabilidad del esposo y la fidelidad de las esposas, así como la educación cristiana para los hijos. La impresión de esas pláticas para el adusto oficial fue muy positiva, pues pensó que en el mundano ambiente militar esas pláticas podrían influir positivamente en su esposa, razón por la cual le permitió que visitara el templo y le comentó: algún día te acompañaré. Después de algunas semanas, su esposa empezó a mostrar algunos cambios conductuales, pues su amabilidad, sencillez y buen carácter, conformados de una nueva alegría, en sus quehaceres diarios cantaba o en murmullos entonaba canciones que llamaban himnos, y con entusiasmo le comentaba las pláticas de ese grupo, además que entre ellos se llamaban hermanos, y que esa tranquila familiaridad la emocionaban. Ante la nula posibilidad de que él asistiera al templo, los hermanos decidieron visitarlo en la propia guarnición donde vivía. Grata fue la sorpresa y positiva la imagen que le causó el grupo de hermanos. Era el contraste entre la humildad de esos hombres sencillos y la rudeza del ambiente de la milicia. Le platicaron de la venida de Cristo, del sermón de las montañas y de lo interesante de las parábolas. Así conoció a los hermanos Silas, Barnabás, Rosa Murillo y otros más. Pocas fueron las visitas que los hermanos hicieron al militar y a su esposa, pues alguien enteró al capitán Rangel, encargado del destacamento, quien soezmente y con aguda ironía corrió pública y vergonzosamente al pequeño grupo. La escena lastimó profundamente al militar Eusebio y a su esposa, pero hubo algo que le impactó sobremanera, que la incómoda situación por la que habían pasado los hermanos no les había ofendido, sino que lo interpretaban como un privilegio, pues decían en voz alta que el sufrimiento era por Cristo. A pocos días, al salir de la guarnición, tuvo un grato encuentro con el hermano Silas. El oficial aprovechó el momento para externar su preocupación por el incómodo incidente. No terminaba de ofrecer sus disculpas cuando este hermano le afirmó con gran entusiasmo que para los creyentes esos insultos, lejos de ofenderlos, lo enorgullecía, pues comparado con los sufrimientos del Señor, lo consideraban un honor, pero que en lo sucesivo era más recomendable que asistiera al templo donde sería bien recibido. Las actitudes de los hermanos le extrañaban cada vez más, pues las ofensas y humillaciones las consideraban como un privilegio, razón por la cual decidió visitar el grupo de hermanos. El domingo siguiente se dispuso a asistir al templo, el cual se localizaba en la calle Doblado. Qué extraña pero agradable emoción le causó el modesto lugar. No tenía las características de una iglesia católica. Era una casa humilde, desprovista de imágenes, sin cristos, ni vírgenes, ausentes de los santos y los altares, ni esbeltas velas, ni veladoras prendidas, solamente unas sencillas bancas y un hombre hablando sobre una tarima elevada que leía y explicaba la Biblia. Era el hermano Francisco Borrego, pastor de esa comunidad. Su voz era convincente, su tono amable, y con entusiasmo transmitía el mensaje dominical de esa mañana. Al final la explicación, los hermanos entonaban alabanzas. Terminada la reunión, afuera del templo, largo fue el tiempo que pasaron en compañía de los hermanos, y muchos los comentarios y preguntas, mismas que fueron respondidas con gusto e interés. Ya en sus habitaciones, la feliz pareja platicó emocionado sobre lo acontecido. El entusiasmo del joven oficial era particularmente notorio, pues señalaba que a pesar de todas esas prácticas desconocidas, él había experimentado algo inexplicable, pero real. Tenía una sensación de paz, tranquilidad y sosiego. Afirmaba que era como si hubiera encontrado un oasis en la celeridad de su vida militar. Esa visita, el ambiente, el entorno, la lectura y los cantos le produjeron una profunda emoción, y en un discreto compromiso personal se dijo: cuando sea posible, estaré con los hermanos. Transcurrieron los días. El señor Joaquín y su esposa fueron teniendo un mayor contacto con numerosos hermanos, entre ellos el pastor general Francisco Borrego,
con José Perales y Antonio Muñoz, a quienes llamaban Saulo y Silas, mismos que decían eran profetas. También conocieron a los hermanos José Anaya, Serapio Martínez, María Hernández y Rosa Murillo, por cuyo conducto habían asistido al templo. El mayor atractivo de esa nueva vida residía en escuchar la palabra de Dios, pues sentían que había una libertad sin pretensiones, y en la feliz espontaneidad de su inocencia parecían no darse cuenta de lo peregrino y superficial de la conducta de los hermanos Saulo y Silas. ¿Qué cambios se observaban en esta pareja? Su esquema de actividades se modificó sustancialmente. La señora Elisa asistía con regularidad a la casa de oración, auxiliaba en lo que podía a los hermanos, ayudas en efectivo, ropa para los necesitados, participaba en el aseo del templo, aprendía himnos y memorizaba textos. El señor Joaquín también auxiliaba con sus óbolos y en sus limitados ratos de ocio cooperaba en actividades sencillas como escribir en máquina los himnos que se acostumbraban a cantar en los servicios religiosos. Qué satisfacción cuando tuvo en sus manos su propia Biblia y su propio himnario, pues pensaba que era de uso exclusivo del pastor y que lo llamaran hermano en lugar de su grado militar era un privilegio. Una noticia importante fue la explicación del hermano Francisco Borrego, quien a pregunta expresa del señor Joaquín sobre el origen y la razón social de esta organización religiosa, la respuesta fue que en esa comunidad se le conocía como la Iglesia Cristiana Espiritual, y como el pastor general, él tenía bajo su responsabilidad las iglesias de San Pedro de las Colonias, Gómez Palacio, Torreón y algunos grupos circunvecinos. Pronto les hablaron de la importancia del bautismo y la trascendencia de ese acto, considerado como requisito fundamental de orden doctrinal. Tal fue el impacto que les causó el comentario que esa noche en sus habitaciones reflexionaron profundamente sobre esta novedosa explicación y concluyeron aceptar bautizarse bajo el impulso de su sinceridad y la pronta complacencia de obedecer. Los hermanos, aficionados a celebrar dicho acontecimiento como un día de fiesta y regocijo, se prepararon con entusiasmo para presenciar el bautismo de esta pareja el domingo siguiente. La ceremonia fue presidida por el hermano Francisco Borrego y el sacramento administrado por el hermano Silas. El día transcurrió alegremente para esa comunidad, pues se comentaba con admiración que un oficial del ejército y su esposa se habían convertido.